En este programa, Fernando se ha encontrado con Daniel Rubio para conversar sobre geobiología y lugares sagrados. Para ello, han visitado la iglesia de Santa María de Varello en Cantabria. Daniel es psicólogo clínico, geobiólogo y un gran apasionado de la arquitectura y los lugares sagrados. Ha participado como asesor en geobiología en los trabajos de restauración de Santa María de Varello para la Fundación Marcelino Botín, con objeto de mantener intactas las características energéticas de este magnífico lugar. Daniel, sabemos que existen lugares que desde tiempos inmemoriales, ¿no? Tienen algo que ver con lo sagrado del ser humano. Esos lugares han sido parajes, cuevas, cavernas, etc. Y luego a posteriori hemos visto que se van enriqueciendo pues, con la presencia de menhires, dólmenes, templos paganos, iglesias, mezquitas, etc. ¿Qué pasa en esos lugares? ¿Qué es lo que hace que un lugar sea sagrado? Bueno, realmente lo que nos encontramos siempre es un lugar donde se produce un intercambio energético muy importante de energías cosmotelúricas. Son lugares que siempre han sido excepcionales por el tipo de energías de la madre tierra que se daban en el sitio. En principio se produce un tipo, las personas que en aquella época antiguamente eran capaces de localizarlos, porque fíjate que no es fácil encontrar un lugar de estos, o no era fácil en el tiempo pasado. Y luego lo que va sucediendo es que cada cultura va colocando su templo, según van avanzando las diferentes culturas, en el mismo lugar. Sí, por eso lo hemos visto. Hemos visto cómo aparece el menhir, cómo aparece luego la iglesia románica, etcétera, ¿no? Incluso que se mantiene en el mismo sitio. Tú puedes, por ejemplo, ahora mismo tenemos ahí en Cangas de Onís, ¿no? En la iglesia del Salvador, ¿no? Tenemos perfectamente, tú puedes ir, aunque la iglesia se quemó en la época de la Guerra Civil, la han reconstruido para conservar la relación con el lugar, se ve perfectamente el dolmen, el dolmen de debajo, podemos ir a visitarlo, ¿no? O si ves en la Catedral de Le Mans, vas a ver perfectamente en una de las esquinas, concretamente creo que era la esquina suroeste, vas a ver el menhir totalmente que había antiguamente, acoplado totalmente en la esquina de la catedral. Entonces, lo que hay es un tipo de energía muy especial que luego las personas se dedicaban con la construcción a amplificarla. Eran lugares que siempre se producían fenómenos considerados de tipo mágico, fenómenos de tipo místico, fenómenos de sanaciones, de curaciones, y en realidad era algo excepcional en aquella época, porque en esta época todo esto está cambiando de un modo impresionante, ¿no? Luego ya con las variables que se estudian desde los aspectos que la geología nos aporta, pues se ven qué tipo de parámetros se dan en estos lugares, pues, con las relaciones con el agua subterránea, con lo que se llaman las corrientes telúricas o corrientes del dragón, que las veremos simbolizadas en todas nuestras iglesias. Además, el dragón es un símbolo muy universal. Y digamos que eran lugares donde la gente se sentía especialmente bien. Algo pasaba, ¿no? Que trascendía trascendía un poco lo que era la vida cotidiana, ¿no? Era donde la gente se recogía, se entraba en una relación con la meditación, con la oración y sobre todo también con la sanación. Era como un lugar que permitía un mejor acercamiento a lo más profundo del ser humano, ¿no? Un mejor acercamiento a Dios, a la mística, a lo más sutil. Es lo que se me ocurriría decir así. Entiendo. Y en ese contexto luego aparece algo. O sea, si tenemos ese lugar ya que es sagrado, aparece algo nuevo en el contexto, ¿no? Como hemos mentado, aparece el templo. ¿Qué importancia tiene el menhir? ¿Qué importancia tiene la iglesia en relación con ese aspecto geobiológico, ¿no? Con ese momento telúrico del terreno, con ese carácter telúrico del terreno? Cuando aparece el templo, o los diferentes templos, ahí la importancia es tremenda, porque a ver cómo te podría ordenar esta información, ¿no? Porque por un lado, además se ha visto
algo tremendamente común en todos los templos de todas las culturas. Da igual que veamos la estupa tibetana, da igual que nos metamos con una iglesia románica tan hermosa como esta, ¿no? O que nos metamos cuando hemos trabajado en lugares como Villalcázar de Sirga, que veamos la Basílica de San Lorenzo del Escorial, totalmente posterior, algunas de nuestras catedrales, pero también templos como Chichén Itzá en México, las pirámides conocidas, ¿no? Todas las que están apareciendo ahora en el mundo. Hay dos parámetros que son interesantísimos. Los trazados reguladores, la geometría que rige a partir del paralelo, la geometría del lugar, es la misma en todas las culturas. ¿Qué podría tener que ver la estupa tibetana? ¿Qué podría tener que ver con las pirámides egipcias? ¿Qué puede tener que ver con las culturas de Mesoamérica? Aparecen en todos los lugares. Y luego las energías de tipo gebiológico, los sucesos que se producen con la gebiología, con el agua subterránea, las fallas, etcétera, son parámetros que también se repiten en todos los lugares. O sea, es inmanente al ser humano la repetición de los mismos factores. Totalmente. El mismo tipo de proyecciones en relación a las geometrías del lugar, variando en base de alguna forma al aspecto astronómico de ese sitio en concreto, y se mantienen también el carácter energético del lugar, ¿no? Y luego están ya las propias particularidades que tenemos del lugar, de lo que es la construcción. Tenemos lo que sería la construcción, pues con esas medidas sagradas, con lo que es la polaridad de la piedra, que es muy importante. Los maestros canteros sabían, cuando colocaban la piedra, la tallaban, sabían cuál era la polaridad que permitía que la circulación energética del lugar estuviese funcionando, siempre con la intención que ellos tenían. A veces una intención más de interiorización en el románico, a veces una intención más de expansión en el gótico, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿no? Pero que lo vamos a poder encontrar también en templos visigodos, en cualquier tipo de templo donde se está buscando la trascendencia con la divinidad, ¿no? La trascendencia de la vida cotidiana. O sea que vemos de alguna manera que tiene una gran importancia, ¿no? La ejecución luego de la obra, tal y como se concibe en base a lo que se espera, ¿no? de ese espacio. Esto me recuerda un aspecto que nos has comentado muchas veces, ¿no? Que ya te he escuchado algunas veces, que es la comparación que hacía Jacques Bombén sobre el templo y la relación con el ser humano. Hacías una metáfora en relación al motor eléctrico. Me gustaría que nos lo contases. Es muy interesante, ¿no? Porque Jacques Bombén en sus diferentes libros él comenta esa metáfora que es muy bella, porque a mí me parece que se queda incluso un poco corta. Es bella en el sentido de que habla de que el templo es como un motor magnético, ¿no? Como el motor de una lavadora, como un motor eléctrico, ¿no? Donde está por un lado lo que es la corriente energética, el motor la enchufamos en la electricidad, ¿no? En la iglesia hay una serie de elementos que son los que producen esa corriente, esos fenómenos, ¿no? Que sería la geología del lugar. Que es lo que corresponde a la geología del lugar. Por otro lado está el estator. Está todo el sistema del imán que está alrededor del motor, que es lo que hace que luego el rotor pueda girar, ¿no? El estator viene determinado por el edificio y viene determinado por esa geometría, por esa intención, por esas medidas sagradas, por esa polaridad de la piedra, etcétera. Si el estator está roto, no funciona o no responde a ese tipo de estructura, no pasa nada. Si la energía no está, porque por los motivos que sean, se ha desviado al cabo del tiempo, de los años, entonces no pasa nada. Pero luego hay un elemento que es fundamental, que es el rotor. El rotor es la pieza que gira en el motor. ¿Y qué es el rotor en la arquitectura sagrada? En la arquitectura sagrada, en los lugares sagrados, el rotor es el ser humano. El ser humano que en conciencia tiene que saber andar en el lugar. Tiene que saber conectar con el sitio, por fuera, por dentro, ¿no? Realmente muchos de estos templos no fueron hechos para estar sentados, especialmente cuando vemos ya los templos que se expanden más con el gótico, las grandes catedrales, las grandes iglesias, ¿no? Eran lugares hechos totalmente para andar, ¿no? Si uno se queda quieto en un lugar, el rotor no está funcionando, no está girando. Lo podemos ver, por ejemplo, si recordáis la película del Buda, ¿no?
Se ve perfectamente cómo la gente va andando alrededor de la estupa tibetana, moviendo con las manos los molinillos de las oraciones, ¿no? Siempre está ligado un lugar sagrado al andar, y al andar no de cualquier manera, no como lo que es la posición de turista que no conecta con el lugar, sino es una posición de conciencia. Una posición de conciencia donde tú vas a resonar en tu caverna interior, vas a resonar con la caverna, con el lugar, con el templo. Y en esa resonancia que se produce, entonces se van a producir una serie de fenómenos. Se posibilita que el lugar realmente despliegue todo su potencial. Son los 3 elementos que hace falta para que el lugar esté totalmente en funcionamiento. Fantástico. Daniel, hay un aspecto que nos has comentado muchas veces en relación a la simbólica de las iglesias, de la simbólica de los templos. Nos has hecho muchas veces comentarios sobre que la iconografía representada en un capitel, una figura concreta en un punto del templo, es un mensaje que nos dejan los maestros canteros para indicarnos algo. Son muchas las indicaciones que nos hacen, pero hay unas que son específicamente en relación al lugar, ¿no? A la actividad geológica de ese lugar en ese punto determinado, ¿no? Donde se encuentra esa simbólica, como una señal. Totalmente, totalmente. El tema de la simbólica es un tema fundamental, era lo que se llamaba la Biblia de los iletrados. No hay error más grande, en mi opinión, que los capiteles de nuestras iglesias románicas y de otras iglesias estén en los museos de arqueología, porque entonces le han robado con buena intención probablemente para conservarlos, pero le roban la magia, la lectura, lo que el maestro cantero nos pone para que sepamos. Hay muchas maneras de leer la simbólica, y además hay una parte también totalmente subjetiva, ¿no? La simbólica siempre habla al corazón, habla a la intuición, no es una cosa que pertenezca excesivamente a la lógica, pero hay una serie de elementos interesantes, ¿no? Podemos leer algunos capiteles en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, mira este capitel desde la perspectiva que me estás preguntando. Luego también están, por supuesto, las perspectivas de la fe, la perspectiva catequética, la perspectiva histórica, de los evangelios, de la Biblia, escenas que van a aparecer y demás, ¿no? Si tú te fijas en este capitel, desde el punto de vista de la geología, uno diría, bueno, ¿qué puede tener que ver esta figura? Sí, tenemos ahí dos toros. Alguien nos diría, bueno, pues fíjate, son toros de los lugares de la Biblia, de los lugares árabes, de la época sagrada, ¿no? Con esos cuernos, etc. Pero es muy interesante porque de repente vemos un hombre que está agachado. Sí, está sentado sobre la tierra. Y nos está enseñando la rodilla. Ajá. Entonces nos está hablando del iniciado. Nos está enseñando en un posicionamiento donde la rodilla está doblada y nos está diciendo a nivel de la simbólica que se trata de un iniciado. Y qué curioso, porque el toro es el animal telúrico por excelencia. Efectivamente. Es el animal telúrico por excelencia, es el animal que recoge las energías telúricas. ¿Y qué nos está diciendo este iniciado? Agarra el toro. Es decir, las energías telúricas aquí, en este lugar, están dominadas. Y mira qué bonito, porque le ponen unos cuernos a ese toro enormes, unos cuernos grandes, grandes, grandes. Exacto. ¿Dónde nos está hablando entonces del intercambio cosmotelúrico? Cuando nosotros estamos aquí, que además es un lugar donde tú mismo lo puedes sentir, puesto que se nota perfectamente los efluvios, en el buen sentido, del lugar, ¿no? A nivel energético, ¿no? Se nota perfectamente cómo suben. Nos está hablando del intercambio cosmotelúrico que se está produciendo en este sitio. Alguien cuando viene aquí y lee, ¿no? Y dices, el telurismo está dominado, el intercambio cosmotelúrico, las energías que bajan del cielo hacia la tierra, de la tierra hacia el cielo, son impresionantes. Es un capitel muy sencillo. Luego está en una zona norte de la iglesia. Eso también nos va a dar pistas, porque vamos a poder luego trabajar por contraste unos capiteles y otros. Por ejemplo, allí detrás se ve que hay un ángel. No se ve ya la cabeza, se ven las alas detrás. Están claramente las alas. Un ángel que tiene además un libro entre las manos y un libro que está cerrado. Nos está diciendo que hay algo aquí a leer, que hay algo aquí a desentrañar.
Pero también podemos ver un capitel en oposición a otro capitel, cuando luego veamos los capiteles que hay en el otro lugar. Sí. ¿Por qué aquí en el norte está el ángel y por qué allí en el sur tenemos otro capitel con otra figura que luego vamos a ver? Sí, tenemos ahí una especie de rey, luego la podemos describir. Y en cuanto al capital, ya no tenemos un pastor sentado, un hombre sentado con dos toros dominados, ¿no? El símbolo de la dominación ahí directamente con la argolla en la nariz, ¿no? Ahí tenemos un par de dragones entrelazados. Totalmente, ¿no? Fíjate que hay un elemento que es fundamental para que podamos entender en las iglesias, especialmente en estas iglesias. Absolutamente nada está hecho al azar. El arte es hoy un invento moderno, perdóname la expresión, con todo el valor que tiene, por favor. Pero ellos cuando hacían estas cosas no lo hacían pensando en el arte. Ellos hacían algo con una misión específica. Todos los constructores de eternidad, como yo los llamo, a todos los constructores de los templos de toda la humanidad, maestros iniciados que hacían de su vida una obra en una dirección precisa, todos sabían qué elementos había que poner en función de una obra global precisa, muy especialmente nuestros maestros canteros, en función de lo que ellos querían conseguir. No hay nada, absolutamente nada que no esté puesto de forma relativa, ¿no? No se pone nada porque sea bonito o porque tiene incluso, puede haber hasta diferentes niveles de significación, según es una cuestión que vaya dirigida para el pueblo, para las personas que quieren venir a rezar, a resolver un tema interior, o según vaya dirigido a otros iniciados. Son elementos que cada uno sabía leer en su nivel. Pero estaban hechos de tal manera que la gente sí era capaz de sentir, porque ese capitel está ahí puesto por algo, y el hecho de que aquí, por ejemplo, pase una corriente de agua subterránea, que la podemos notar rápidamente, entonces ya nos está diciendo algo. Con lo telúrico del lugar. Anteriormente hemos visto en el lado norte un hombre sentado con dos toros. Sí. Aquí tenemos ahora mismo una figura muy diferente. Tenemos dos dragones entrelazados. Y nos está hablando de una característica energética de este sitio. Y me gustaría aprovechar para hablar de este capítulo, de este capitel, y me gustaría aprovechar también para comentar qué cosas podemos encontrar en la geología de un lugar como este, que puede estar indicados en diferentes capiteles, que no vamos a encontrar en un lugar que no sea tan excepcional como este. O sea, ¿qué elementos geológicos podríamos encontrar y qué características geológicas podríamos encontrar en estos lugares sagrados? Empezando por estos dos dragones que tenemos aquí tan fantásticos. Bueno, este capitel de los dragones, de entrada es un capitel hermosísimo, pero fíjate que la primera simbólica que tenemos siempre con el dragón es la corriente telúrica, que es la simbólica, digamos, universal. No existe iglesia si no hay corriente telúrica. Una corriente telúrica es una corriente de la Tierra que emerge en un momento determinado. Se hablan de que pueden ser corrientes eléctricas de muy pequeño voltaje debidas a la rotación del planeta, etc. Quizás hubiese que entrar más en dimensiones sutiles para poder entender bien lo que es el concepto de la corriente telúrica. Pero es un lugar donde emerge, ¿vale? Esa corriente telúrica, ¿qué es lo que hace que el lugar sea sagrado? Esa emergencia del vórtice de la corriente telúrica es justo el lugar al que se va a amplificar toda esa energía. Bien, pero además son dos y se están entrelazando. Luego nos hablan de un cruce de corrientes telúricas y además son dragones alados. Entonces un dragón que ya tiene alas no es solamente una corriente telúrica que emerge, sino se habla de corriente cosmotelúrica, de una corriente telúrica ya sublimada, ya espiritualizada, por decirlo de alguna manera, fruto de todo el trabajo de la Iglesia. Siempre vamos a encontrar en una iglesia una serie de elementos, y uno es la corriente telúrica, si no, no hay iglesia. Y es el que marca el punto, el enclave. Y otro elemento que vamos a encontrar es el agua subterránea, que si no lo hay, los maestros canteros van a hacerla llegar.
porque es la combinación de la corriente telúrica por un lado y de los efectos de las aguas subterráneas por otros, lo que van a crear los vórtices que la Iglesia necesita. Fíjate que antes hemos hablado del rotor, de la figura del hombre. Entonces, a raíz de los últimos trabajos de Masaru Emoto, que ha mostrado, por ejemplo, con la relación que tenemos los seres humanos con el agua, de que nuestro cuerpo es agua, y cómo el agua se ve modificada en sus cristalizaciones, ¿no? También ha habido estudios de otras universidades que han sido menos conocidos en estos aspectos, ¿no? De lo que es la memoria del agua. Es muy interesante porque el ser humano, cuando se pone a danzar, a andar, a caminar en la Iglesia, con una posición de conciencia, lo que se está moviendo es un intercambio, una interacción y una resonancia que se produce entre el agua de la Iglesia y el agua de su propio cuerpo. Esto es algo que yo ya le vengo dando vueltas como un planteamiento de lo que va sucediendo. Y en este reconocimiento mutuo, junto con la corriente del dragón, que mete su chispa, que es su chispa de fuego sutil, por decirlo metafóricamente de alguna manera, se va produciendo ese vapor. Ese vapor que va creando un estado que a medida que tú vas andando y vas recorriendo el lugar, va subiendo todo el nivel vibratorio. Es como si tú, por tu posición de conciencia, reconoces el agua y el agua te está reconociendo a ti, y eso va produciendo una elevación del nivel vibratorio que es perfectamente constatable y que además produce los diferentes fenómenos que hemos hablado que se producen o se han producido en todo este tipo de lugares. Además podemos encontrar otros elementos, ¿no? Parece ser que en algunos sitios podemos encontrar aquello que llamamos red sagrada. Y también me has comentado anteriormente que las redes de Harman parece que no se encuentran dentro del templo, sino como si la geometría o la densidad de los muros las echasen fuera, como si todo esto estuviese limpio de esa red tan mundana que encontramos. Cuando la Iglesia se activa, esto es lo que es precioso de los maestros canteros, eso es cuando la Iglesia se activa. En el momento que hay una activación de la Iglesia, porque los tres elementos que hemos comentado están funcionando correctamente, el estatos, la energía y el rotor, es decir, cuando el rotor hace que todo esto se ponga en conciencia y se active, se invierte en una serie de parámetros curiosísimos. La red Harman, la red que está en el lugar, la red global, etcétera, es algo ordinario en todos los espacios. De repente se queda acumulada en los muros, dejando el espacio totalmente libre. Es algo que ahora recién comenzamos a poder entender y aún no lo tenemos claro, pero que hasta ahora nunca hemos sabido cómo los maestros canteros eran capaces de hacer esto y sostener esto de esta manera. Pero sin embargo ocurre. Y luego están las redes solares, que son las redes sagradas, que en este caso coinciden con lo que son los ejes de la Iglesia, ¿no? Que además en la restauración que hizo la Fundación Marcelino Botín fue fenomenal, porque el arquitecto hizo verdaderas maravillas en el sentido de que se pudo hacer un cinturón para que la Iglesia, que se estaba abriendo en ese momento, continuara perfectamente, pero respetando lo que es el paso de todas las redes sagradas, con lo cual la Iglesia continúa funcionando de un modo realmente precioso. Estupendo que se hayan conservado ese tipo de cosas. Las redes sagradas además tienen un aspecto muy interesante porque unen unas iglesias y unos templos con otros. Hay una unión, aquí por ejemplo hay una unión muy directamente con Escalante, con la iglesia de San Román de Escalante.